El Club Cerro Porteño, con sede en el histórico barrio obrero de Asunción, Paraguay, es una de las instituciones deportivas más importantes del país. Su principal actividad es el fútbol, y el equipo compite actualmente en la Primera División paraguaya. A lo largo de su historia, Cerro Porteño ha logrado conquistar un total de 34 títulos oficiales, estableciéndose como uno de los clubes más exitosos en el ámbito nacional. Conocido por su apodo El Ciclón, Cerro Porteño ha cultivado una rica tradición y una base de seguidores apasionados que respaldan al equipo en cada partido. La historia y el éxito del club han cimentado su lugar en la élite del fútbol paraguayo, reflejando su importancia y el fervor que despierta tanto en su hinchada como en sus rivales. El Ciclón de Barrio Obrero está lleno de misterios, curiosidades y cosas increíbles para ver, por eso hoy nos reunimos para ver el iceberg de Cerro Porteño. El nombre del Club Cerro Porteño tiene su origen en una eminencia topológica situada en la ciudad de Paraguarí, en el departamento de Paraguarí, conocida previamente como Cerro Rombado. El cambio de nombre a Cerro Porteño se realizó el 19 de enero de 1811 para conmemorar la batalla de Cerro Porteño, un enfrentamiento histórico en el que una expedición militar liderada por el general Manuel Belgrano se enfrentó al ejército paraguayo. Esta batalla es un evento clave en la historia de Paraguay y el nombre del cerro, que recuerda esa importante confrontación, también se convirtió en un símbolo para el club de fútbol. Debido a su gran aceptación popular y su origen humilde, otros clubes, en un intento de insulto debido al clasismo de la época, le dieron el apodo de Club del Pueblo. Sin embargo, los dirigentes del club, en lugar de rechazarlo, lo adoptaron con orgullo y lo transformaron en parte de su identidad. Así, Cerro Porteño se convirtió en el Club del Pueblo, proclamando su compromiso con la igualdad y la fraternidad, y considerando este nombre como un legítimo motivo de orgullo. Esta decisión fue anunciada en un comunicado a la opinión pública en el año 1920, bajo la presidencia de Adriano Irala. Los colores que identifican al Club Cerro Porteño son el rojo y el azul. La fundación del club ocurrió en un momento difícil en la historia de Paraguay, marcado por revoluciones y una inestabilidad política constante, donde el Partido Colorado y el Partido Liberal luchaban por el poder. En la casa de la familia Núñez, donde se estableció el club, se vivía un ejemplo de cómo personas de diferentes afiliaciones políticas podían convivir en armonía incluso en tiempos de adversidad. Susana Núñez, quien había decidido que la nueva institución sería un refugio de paz y unidad, confeccionó una bandera que combinaba los colores rojo y azul. El Club Cerro Porteño continuó su racha de éxitos en las temporadas 2004 y 2005, donde ganó el Apertura y el Clausura de ambos años, bajo la dirección de los entrenadores Gerardo Martino y Gustavo Costas, respectivamente. Durante este periodo, el equipo se consolidó como uno de los más destacados del fútbol paraguayo. La cantera del club produjo talentos notables como Diego Barreto, Carlos Báez, Walter Fretes, Julio Dos Santos, José Domingo Salcedo, Santiago Salcedo y Jorge Achúcarro, quienes fueron fundamentales para el éxito del equipo. La final de la Copa Sudamericana 2019 se disputó en el estadio de Cerro Porteño, conocido como la Olla Azulgrana. En el partido, el Club Atlético Colón se enfrentó al Independiente del Valle, siendo esta una de las ediciones más destacadas del torneo. El encuentro finalizó con una victoria para el Independiente del Valle por 3-1, consolidando su primer título internacional. Virgilio Ferreira es el máximo goleador del Club Cerro Porteño en todas las competiciones, con un impresionante total de 96 goles. Su habilidad para marcar y su consistencia a lo largo de su carrera han dejado una marca indeleble en la historia del club, estableciendo un récord que sigue siendo relevante y admirado por los aficionados. A lo largo de su tiempo en el equipo, Ferreira demostró un gran olfato para el gol y una capacidad excepcional para definir en momentos clave. Su legado como máximo anotador del club subraya su importancia y contribución al éxito de Cerro Porteño en el fútbol paraguayo. Durante la década de 1970, Cerro Porteño alcanzó un notable éxito en el fútbol paraguayo, destacándose con la conquista del campeonato de 1970.
Además, el club logró un impresionante tricampeonato en los años 1972, 1973 y 1974, consolidándose como el equipo dominante de la época. En esos años, Cerro Porteño relegó a su eterno rival, Olimpia, al rol de subcampeón, subrayando su supremacía en el fútbol nacional. Este período dorado para el club no solo reflejó su fuerza competitiva en el ámbito local, sino que también marcó una era de gran identidad y orgullo para sus seguidores. En la última jornada del torneo Apertura 2011, Nacional y Olimpia llegaron a la ronda final disputando intensamente el título. Los albos lideraban con 44 puntos, mientras que el decano seguía de cerca con 42. Olimpia se enfrentaba a 3 de febrero en Ciudad del Este, y Nacional jugaba contra Cerro Porteño en la Olla Azulgrana. Ambos partidos se disputaron simultáneamente, y al finalizar el primer tiempo, Olimpia ganaba 1-0 en Ciudad del Este, mientras que el encuentro en Barrio Obrero estaba 0-0. Con esos resultados, ambos equipos quedaban igualados en 45 puntos y no habría campeón. Sin embargo, a los 9 minutos del segundo tiempo, Francisco García anotó para Cerro Porteño, dando la impresión de que el decano se coronaría campeón. A pesar del gol, el festejo en la hinchada cerrista fue atípico. García no encontró apoyo de sus compañeros y recibió reproches de algunos, mientras que la afición cerrista respondió con silbidos en lugar de vítores. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola. 9 minutos de la complementaria. Escapa muy bien García. Acompaña Maldonado. Tira García. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! García. Soberbio remate. Golazo del juvenil García. Un gol que nadie celebra en la olla. El apodo Tortilleros para los hinchas de Cerro Porteño tiene su origen en un curioso incidente ocurrido durante un clásico del fútbol paraguayo. En un partido, 2 barras de la hinchada cerrista se enfrentaron en una pelea por una tortilla, un alimento muy común en Paraguay. El evento, que se volvió anecdótico, llevó a que el término tortilleros se utilizara de manera informal para referirse a los aficionados del club. El goleador más joven en el fútbol paraguayo es Fernando Ovelar, quien anotó un gol en el partido del Clausura 2018 entre Olimpia y Cerro Porteño el 4 de noviembre de 2018. Ovelar, quien jugaba para Cerro Porteño, logró este gol a la edad de 14 años, 9 meses y 29 días. Este impresionante récord destaca su precocidad y talento en el deporte. La mayor goleada en la historia del superclásico del fútbol paraguayo ocurrió en 1937, cuando Cerro Porteño derrotó a Olimpia por 8-1. Este partido sigue siendo el triunfo más abultado en enfrentamientos oficiales entre estos dos grandes rivales del fútbol paraguayo. En el fútbol paraguayo, varios clubes han adoptado elementos similares a Cerro Porteño en sus nombres, colores o escudos, lo que ha llevado a cierta confusión entre los aficionados. Estos equipos, aunque comparten ciertas características con Cerro Porteño, no están relacionados directamente con el club de Barrio Obrero. La adopción de estos elementos refleja la influencia y la popularidad que Cerro Porteño ha ejercido en el fútbol paraguayo a lo largo de los años. Un ejemplo es el Cerro Porteño de Presidente Franco, que llegó a jugar en Primera División. En 1929, Cerro Porteño tuvo una de sus peores campañas en la historia del fútbol paraguayo, terminando el campeonato en el último lugar con apenas 3 puntos, logrados a través de 3 empates y 6 derrotas. El torneo se jugó en una sola rueda, lo que dejó al equipo en una situación muy delicada. A pesar de este pésimo desempeño, Cerro Porteño logró evitar el descenso debido a una decisión de la Liga Paraguaya de Fútbol que decidió aumentar el número de clubes participantes en el campeonato para 1930, expandiendo la liga de 10 a 14 entidades. Esta expansión permitió que el club permaneciera en la máxima categoría del fútbol paraguayo. Cerro Porteño, uno de los clubes más destacados de Paraguay, ha sufrido una larga maldición en las semifinales de competiciones continentales, quedando siempre al borde de una final sin poder alcanzarla.
Su primer intento fue en la Copa Libertadores de 1973, donde, tras un prometedor inicio en el grupo de semifinales, venciendo a Botafogo y Colo-Colo, finalmente cayó ante el equipo chileno y luego contra Botafogo en el Maracaná, permitiendo que Colo-Colo avanzara a la final. En 1978, Cerro nuevamente quedó cerca, pero fue humillado por Deportivo Cali en Asunción, perdiendo 0-4 y quedando fuera de la final. Intentos posteriores en 1993 también fueron infructuosos. A pesar de una sólida campaña, fueron derrotados por Sao Paulo, que se llevó la clasificación tras un gol solitario en el primer partido y un empate sin goles en el segundo. La historia se repitió en la Copa Libertadores de 1998 y 1999. En 1998, Cerro Porteño estuvo a un paso de la final después de adelantarse contra Barcelona de Guayaquil en Asunción, pero un empate de último minuto envió el partido a penales, donde el arquero ecuatoriano José Ceballos atajó 3 tiros, eliminando al equipo paraguayo. Al año siguiente, en 1999, tras superar a rivales como Nacional y Estudiantes de Mérida, Cerro fue derrotado por Deportivo Cali en Colombia por un abultado 4-0, y aunque ganó en el partido de vuelta, el marcador no fue suficiente para revertir la serie. La maldición continuó en la Copa Sudamericana de 2009 y en la Copa Libertadores de 2011. En 2009, Cerro fue eliminado por Fluminense en una semifinal dramática, donde un gol de último minuto en Brasil les impidió avanzar. En 2011, enfrentaron a Santos de Neymar en semifinales. A pesar de un empate en Asunción, una mala actuación del arquero permitió al equipo brasileño avanzar a la final, dejando a Cerro Porteño con su 7ª eliminación en semifinales y sin haber logrado nunca acceder a una final continental. Y por último, la semifinal de la Copa Sudamericana de 2016, Cerro Porteño había empatado de local 1-1 ante Atlético Nacional en la ida. Y en la vuelta el partido terminó sin goles, pero Atlético Nacional clasificó a la final por el gol de visitante, siendo esta hasta el momento la última semifinal jugada por Cerro Porteño. Esta serie de fracasos ha dejado una marca en la historia del club, que sigue buscando romper con esta maldición y alcanzar el éxito internacional. Cerro Porteño vivió uno de los períodos más difíciles de su historia entre 1977 y 1987, cuando el club pasó 10 años sin poder conquistar un título en el fútbol paraguayo. El equipo había logrado el campeonato en 1977, venciendo a Libertad, pero desde entonces, su racha se vio interrumpida por una década de sequía, durante la cual su eterno rival, Olimpia, acumuló 7 títulos, incluido un hexacampeonato entre 1978 y 1983, y la Copa Libertadores de 1979. La obsesión por romper esta mala racha se intensificó con el paso de los años, especialmente después de quedarse cerca en 1984, cuando Guaraní se consagró campeón en la última fecha al derrotar a Olimpia, relegando a Cerro Porteño al segundo lugar. Finalmente, en 1987, bajo la presidencia de Magno Ferreira Falcón y con el entrenador brasileño Valdir Espinosa al mando, Cerro Porteño logró poner fin a su sequía. Ese año, el equipo mostró un nivel de juego superior, dominando el torneo en sus 3 ruedas, lo que le permitió llegar a la última fecha con la posibilidad de consagrarse campeón. En un emocionante desenlace, Cerro derrotó a Libertad 1-0 con un gol temprano de Tarciso, mientras que General Caballero de Ceballos venció a Guaraní, lo que permitió al Ciclón alzarse con el título después de una década de espera. La victoria fue celebrada por una multitud de hinchas, que llenaron el estadio Defensores del Chaco, marcando el regreso de Cerro Porteño a la cima del fútbol paraguayo. El fútbol paraguayo se vio sacudido por un escándalo cuando el árbitro Cristian Aquino validó un gol fantasma en el partido entre San Lorenzo y Cerro Porteño durante el torneo Apertura 2019. El incidente ocurrió cuando un disparo de Sebastián Fernández golpeó el travesaño y cayó sobre el césped, lejos de la línea de gol. A pesar de esto, Aquino consideró que el balón había cruzado la línea, otorgando un gol que resultó en el empate 1-1, complicando las aspiraciones de Cerro Porteño para acercarse al líder del torneo, Olimpia. La controversia generó una fuerte reacción del presidente de Cerro Porteño, Raúl Zapag, quien exigió la renuncia del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Roberta Rison, y del director del Departamento de Árbitros, Horacio Elizondo. Zapag calificó el gol fantasma como un bochorno internacional que dejó en ridículo al arbitraje paraguayo y denunció lo que él considera una sistemática persecución contra su club a lo largo del torneo.
Este episodio no fue la primera vez que Zapac manifestó su descontento con la APF. Meses antes, había solicitado una investigación sobre el arbitraje en Paraguay y una mayor transparencia en los salarios de los árbitros. La APF respondió a su demanda, pero el incidente del gol fantasma intensificó la polémica, exponiendo tensiones que ya venían gestándose en el fútbol paraguayo. En un memorable episodio de la Copa Mercosur, Olimpia y Vélez Sarsfield se enfrentaron en Asunción, pero el inicio del partido estuvo marcado por una inesperada controversia. Ambos equipos querían salir al campo con su camiseta principal, ambas predominantemente blancas, lo que llevó al árbitro a exigir que uno de los clubes cambiara de uniforme. Olimpia, como local, se negó a usar su casaca alternativa negra, lo que generó un dilema en el vestuario. Fue entonces cuando José Luis Chilavert, el legendario portero de Vélez Sarsfield, ofreció una solución inusual. Sugirió que Vélez jugara con la camiseta de Cerro Porteño, el máximo rival de Olimpia. A pesar de esta peculiar propuesta, el partido se llevó a cabo con Olimpia imponiéndose 2-1, gracias a un doblete del joven Roque Luis Santa Cruz, de apenas 17 años. Hace 102 años, el mundo sufrió una de las peores pandemias de la historia, la gripe española, que se extendió de febrero de 1918 a 1920. Con una mortalidad estimada en 50 millones de personas, esta pandemia tuvo un impacto devastador, especialmente en un contexto de recursos médicos limitados. Denominada gripe española debido a su rápida propagación desde Francia a España, el virus también llegó a Paraguay a finales de 1918, donde el torneo de fútbol continuó bajo circunstancias difíciles. Durante esos años, Cerro Porteño se coronó campeón del fútbol paraguayo en 2 ocasiones, superando a Nacional y River Plate, y logrando sus títulos 3 y 4. Más de un siglo después, el fútbol paraguayo enfrenta una nueva pandemia que ha alterado significativamente el panorama deportivo. En este desafiante contexto, Cerro Porteño rompió la hegemonía de Olimpia, que había dominado el fútbol nacional desde 2018. Aunque la celebración del título se realizó sin la presencia de aficionados debido a las restricciones sanitarias, Cerro Porteño demostró ser el campeón indiscutido, arrasando en la competencia y replicando el éxito obtenido en tiempos de crisis anteriores. Cerro Porteño se coronó campeón de la Liga Premium 2024 de futsal FIFA tras una destacada actuación en la revancha de la final, donde goleó a FEMEC. Con esta victoria, el Ciclón alcanzó su 9ª consagración en la máxima categoría del futsal paraguayo, consolidándose como el único y máximo ganador del certamen. Este título refuerza el dominio de Cerro Porteño en el fútbol sala nacional, reafirmando su posición de liderazgo en el deporte. No se preparan los festejos antes, no se preparan, exclama el lateral zurdo Walter López en un video que se convirtió en un clásico en el fútbol paraguayo. La frase quedó grabada no solo en la memoria de los hinchas cerristas, sino en la historia del deporte nacional. El 8 de julio de 2012, Cerro Porteño necesitaba una victoria sobre su eterno rival, Olimpia, para coronarse campeón. Con un empate bastando al conjunto franjeado para asegurarse el título, el Ciclón se impuso con goles de Santiago Salcedo, de penal, y Jonathan Fabro, de tiro libre. Arnaldo Castorino descontó para Olimpia, que dejó escapar una ventaja de 7 puntos, permitiendo así a Cerro Porteño celebrar el campeonato. No se preparan los festejos antes, no se preparan. El cambio de Alan Rodríguez al minuto de juego se convirtió en uno de los más tempraneros en la historia del fútbol paraguayo. Según las regulaciones de la APF, un jugador sub-19 debe iniciar el partido en la primera división, independientemente de la duración de su participación. En un clásico, el técnico argentino de Cerro Porteño, Luis Zubeldía, sustituyó a Rodríguez apenas 1 minuto y 26 segundos después del inicio, ingresando a Cristian Insaurralde, quien a su vez fue reemplazado en el segundo tiempo. Zubeldía explicó que el cambio estaba planificado y que algunos juveniles juegan por reglamento, mientras que otros lo hacen por sus cualidades. Cerro Porteño ha atravesado una mala racha en la Copa Paraguay en los últimos años.
En 2018 fue eliminado en cuartos de final, tras caer 3-0 contra Guaraní. En 2019 cayó en la segunda ronda tras 1-1 en los 90 minutos, y perder 4-3 en los penales frente a 2 de Mayo. En ese entonces el gallo norteño estaba en intermedia. En 2021, Cerro perdió 2-0 contra Sol de América en los octavos de final. En 2022, Cerro perdió en la primera ronda contra Rubio Ñu por 1-0 y en el 2023 Cerro cayó eliminado tras perder 3-1 frente a Ameliano en los octavos de final. El último clásico del 2012 entre Cerro Porteño y Olimpia fue un partido memorable, marcado por la actuación destacada de dos hermanos, Santiago y Mingo Salcedo. En esa victoria de Cerro Porteño por 4-1, Santiago Salcedo abrió el marcador con el primer gol, mientras que Mingo Salcedo contribuyó con el cuarto gol. El exdirigente Francisco Fariña fue suspendido debido a un escándalo relacionado con un intento de manipulación en el sorteo de la Copa Libertadores. Las investigaciones revelaron que Fariña, quien tenía un rol de influencia dentro de la organización del fútbol, intentó alterar los resultados del sorteo para favorecer a Cerro Porteño. La camiseta alternativa del 2006 es posiblemente la camiseta más fea de la historia de Cerro Porteño. Prácticamente no hay ningún hincha de Cerro que le haya gustado esta camiseta, no se entiende el porqué del color verde. Cuenta la leyenda futbolera que a mediados de los 90, el empresario argentino Pedro Aldave buscaba valores para traer al fútbol paraguayo. En un viaje que hizo al Brasil se encontró con dos opciones, Jeremy Guitap y un tal Samuel Eto'o. Ambos jóvenes eran de Camerún, país africano que entre 1993 y 1996 pasaba por una terrible guerra con Nigeria. La situación era dramática para una nación que ya venía de soportar décadas y décadas de corruptas administraciones estatales. Por esa época, en Cerro Porteño ya estaba un jugador africano. El también camerunés Toby Mbonimboe, un recordado defensor que se hizo querer mucho en el club porque se sacrificaba en la cancha. Cuentan quienes frecuentaban los pasillos azulgranas en aquellos tiempos, que en un amistoso que Cerro hizo por tierras brasileñas, Mbonimboe le dijo a Aldave: "Tengo dos valores jóvenes que tenés que llevar a Cerro y te vas a forrar de guita", en referencia a Jeremy y Samuel. Pero Aldave para ese entonces no tenía la plata, digamos mejor que no quería arriesgarse, para traer a los dos jugadores de una, y se jugó finalmente por contratar o traer a Jeremy. De hecho, el propio empresario confirmó, años después, en charla con Arturo Rubín, que efectivamente tuvo la posibilidad de traer a Eto'o, pero que no quiso arriesgarse. Igual, mal no me fue, Jeremy jugó en Cerro y llegó al Real Madrid, tiró Aldave. Lo cierto y concreto es que Aldave finalmente se decidió por traer a Asunción a Jeremy para la temporada de 1997. Evidentemente, no sabía los problemas que esta transacción traería para el club de Barrio Obrero. El africano estuvo apenas 6 meses en Cerro Porteño y dejó cualquier cosa, menos gratos recuerdos. El 17 de marzo de 1989, Cerro Porteño se enfrentó a la selección de Estados Unidos en un partido amistoso disputado en el Estadio Defensores del Chaco. El encuentro terminó en empate 1-1, lo que llevó a la definición por penales, donde el equipo estadounidense se impuso 4-3, llevándose una copa que se entregaba al ganador. Curiosamente, esa copa llevaba el nombre de una conocida marca de cigarrillos, algo que hoy sería impensable debido a las restricciones publicitarias relacionadas con productos nocivos para la salud. Durante un superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, la hinchada de Olimpia intentó alentar a su equipo encendiendo bengalas de humo. Sin embargo, en un giro inesperado, algunas de las bengalas resultaron ser de colores rojos y azules, los tradicionales de Cerro Porteño. Aparentemente, esto fue una astuta jugada de la afición del Ciclón, que logró infiltrar estos colores en medio de la celebración rival, generando sorpresa y risas entre los hinchas presentes. Ferenc Puskás fue director técnico de Cerro Porteño desde 1986 hasta 1987, pero su paso por el club no fue exitoso. A pesar de su prestigio como jugador, no logró obtener los resultados esperados, y su etapa al frente del equipo quedó marcada por dificultades en la adaptación al fútbol paraguayo y la falta de títulos importantes durante su gestión.
El volante de Cerro Porteño, Julio dos Santos, expresó su descontento al final del duelo frente al Santos, criticando la falta de apoyo de la hinchada azulgrana durante el partido. La gente vino al estilo europeo, sin alentar, yo pensé que iban a alentar, nuestra gente vive mucho el resultado. Lastimosamente la gente solo vino a mirar el partido, había capacidad, teníamos plantel, afirmó Dos Santos, reflejando su frustración por la falta de energía desde las gradas en un encuentro clave para el equipo. Donde no pudimos pasar y lastimosamente estamos afuera. Personalmente esperaba un poco más a la gente, fue un lindo recibimiento, todo, pero creo que las grandes hinchadas se ven en las derrotas y lastimosamente esta vez la gente está nada más mirando el partido, esperando que el equipo haga los goles como para clasificar y ahí empezarse a alentar. Yo creo que también la gente tiene que dejar de ser un poco vivir el resultado, porque es muy fácil colgarse el éxito cuando el equipo anda bien, la gente viene a llenar, pero cuando el equipo anda mal y no se consigue los resultados, creo que ahí se ven los verdaderos hinchas. Seguramente el próximo partido vamos a jugar a estadio casi vacío, como se dio contra el 3 de febrero, equipo más popular y que recabe tampoco, la verdad que, como te digo, ojalá que la gente deje de vivir un poco de resultados. En enero de 2015, la llegada de Juan Román Riquelme a Cerro Porteño parecía estar a punto de concretarse. El último 10 firmaría un contrato por un año con el club paraguayo, tras haber dejado Argentinos Juniors, su último equipo en el Nacional B a sus 36 años, Riquelme estaba sin club y se esperaba que llegara al país el sábado por la tarde para cerrar el acuerdo. Pero exactamente ese sábado Román Riquelme le puso punto y final a su carrera profesional. Con este hecho se esfumaron los rumores de su llegada a Barrio Obrero. El 10 agradeció el gesto de Cerro Porteño. El 21 de noviembre de 1993, el partido entre Olimpia y Atlético Colegiales, programado para la tercera fecha de la liguilla final en la olla azulgrana, fue suspendido por el árbitro Félix Ramón Venegas. La causa de la suspensión fue el mal estado del campo de juego, que presentaba pozos y lubricantes esparcidos en varios sectores, haciéndolo impracticable para el fútbol. Este incidente ocurrió en un momento crucial para Olimpia, que tenía la posibilidad de asegurar el título de manera anticipada en esa etapa final de 7 rondas. La suspensión generó sospechas entre los seguidores, quienes comenzaron a especular que los daños en la cancha podrían haber sido causados deliberadamente por los fanáticos de Cerro Porteño. La intención detrás de estos actos supuestamente era evitar que el tradicional rival celebrara el campeonato en la casa de los azulgranas. La construcción del Estadio General Pablo Rojas también involucró a prisioneros bolivianos como parte de las reparaciones y trabajos relacionados con la posguerra de la Guerra del Chaco. Este estadio, inaugurado en 1944, fue el primero en Paraguay en contar con un sistema de iluminación permanente, lo que fue un gran avance para el fútbol en el país. El efecto mariposa, con sus pequeñas decisiones o eventos que pueden tener grandes repercusiones, a veces se manifiesta de manera muy significativa en la vida real. En el caso de la tragedia de Chapecoense, el resultado del partido entre Cerro Porteño y Atlético Nacional tuvo un impacto indirecto en el viaje de Chapecoense. Si Cerro Porteño hubiera avanzado a la final con aquel gol que Beltrán estuvo a punto de marcar, el calendario y las circunstancias del viaje de Chapecoense podrían haber sido diferentes, potencialmente evitando la tragedia. La reinauguración de la nueva olla el 19 de agosto de 2017 marcó un hito significativo en la historia del estadio de Cerro Porteño. El 18 de junio de 2015, se llevó a cabo la ceremonia de inicio de las obras para la expansión y modernización del estadio. Bajo la presidencia de Juan José Zapag, se emprendió un ambicioso proyecto para aumentar la capacidad del estadio a 37.000 espectadores. Los trabajos incluyeron la demolición del antiguo estadio Adriano Irala, la construcción de una nueva bandeja superior en la sección de gradas norte, ajustes en la altura del campo de juego, y la instalación de modernos palcos. La inversión total, que osciló entre $5 y 6 millones, fue financiada por la venta de 80 palcos. El 29 de julio de 2016, se anunció una segunda fase de las obras, que incluía la adición de bandejas superiores en las secciones de plateas y graderías sur.
Esta fase adicional elevó la capacidad definitiva del estadio a 45.000 espectadores, consolidando así a La Nueva Olla como uno de los estadios más modernos y de mayor capacidad del país. Un video que muestra al futbolista de Cerro Porteño, Jonathan Fabro, saliendo de una tienda sin pagar por un producto ha generado polémica en las redes sociales. En el video, se observa al ídolo del Ciclón moviendo una revista a un costado para esconder lo que parece ser una pasta dental, quedando el producto oculto debajo del material que estaba leyendo. En las semifinales de la Copa Sudamericana 2009, los enfrentamientos entre Cerro Porteño y Fluminense no resultaron nada felices. En el partido de ida, disputado en la antigua olla azulgrana, Fluminense se llevó la victoria 1-0 con un gol de Fred al minuto 76. El partido estuvo marcado por varios encontronazos fuertes entre los jugadores de ambos equipos. La revancha en el Estadio Maracaná también fue dramática. Cerro Porteño estaba ganando 1-0 con un gol de Lucho Cáceres hasta el minuto 92, cuando Fluminense logró empatar con un gol de Gumi. Luego, en el minuto 95, Alan marcó el gol de la victoria. El Ciclón quedó una vez más al borde de una final internacional. Al finalizar el encuentro, los jugadores de ambos equipos se enfrascaron en una pelea campal, destacando por sus habilidades en el combate los azulgranas Carlos Aquiles Báez, Jorge Mono Brítez, Julio Irrazábal, Jorge Núñez, Iván González Ferreira, y los argentinos Roberto el Pistolero Nani y Miguel Torren. Cerro Porteño anunció a Gustavo Sotelo como el nuevo director técnico del plantel principal de fútbol femenino. La presentación en las redes sociales provocó una fuerte reacción negativa de los hinchas del Ciclón. Muchos seguidores recordaron con resentimiento la eliminación de Cerro Porteño en las semifinales de la Copa Libertadores 1998, cuando Sotelo, jugando para el Barcelona de Guayaquil, fue crucial para que el equipo paraguayo no alcanzara la final. Cerro Porteño atravesaba una de sus peores etapas en los últimos años, con un primer semestre desastroso y ubicándose como uno de los coleros del torneo Clausura. La situación empeoró cuando se descubrió que dos de sus principales jugadores, Fidencio Oviedo y Jonathan Santana, fueron vistos en una discoteca en la noche del miércoles y madrugada del jueves, justo antes de un partido clave contra Guaraní. Este acto de indisciplina fue la gota que colmó el vaso. Horas después, ambos futbolistas fueron convocados por la comisión directiva del Ciclón y, tras una breve conversación, se les comunicó su desvinculación del club de Barrio Obrero. El 24 de mayo de 1970, bajo la administración del coronel Pablo Rojas, se inauguró el estadio que, tras la muerte de Rojas en 1975, llevaría su nombre. Este nuevo coliseo, conocido como La Olla, desplazó al estadio Adriano Irala, que había sido la sede de Cerro Porteño desde 1936. La inauguración de La Olla marcó el comienzo de una nueva era para el club, pero también dio origen a un mito asociado a la figura de Irala. Se dice que Irala, quien había donado el terreno para la construcción del estadio La Ollita, no aprobó el diseño del nuevo estadio debido a la posición de la cabecera norte, que le daba la espalda a su antiguo recinto. Se cree que esta desaprobación llevó a Irala a maldecir al club, enojado por lo que consideró una traición a su legado. Según la leyenda, la maldición impedía a Cerro Porteño tener éxito en torneos internacionales hasta que el nuevo estadio reflejara la grandeza del anterior. Al finalizar el campeonato paraguayo 1918, se produjo un empate en puntos entre Cerro Porteño y el Club Nacional, lo que requirió la disputa de una finalísima. El primer encuentro concluyó con un empate 2-2, el segundo con un marcador de 1-1, y el tercer partido, que era el definitorio, encontró a Cerro Porteño en desventaja por 2-0 a tan solo 7 minutos del final. Sin embargo, en un giro, Cerro Porteño logró anotar un gol a los 40 minutos, seguido de 3 goles más en rápida sucesión, lo que les permitió ganar el partido por 4-2. Desde entonces, el equipo se ganó el apodo de Ciclón de Barrio Obrero, y más tarde, la expresión victoria a lo Ciclón se popularizó debido a la curiosa característica del club para revertir desventajas y lograr victorias memorables constantemente a lo largo de su historia.
El partido del 27 de junio de 2008 entre Cerro Porteño y 12 de octubre, a pesar de la victoria 4-3 del Ciclón, se destacó por la escasa asistencia de público, lo que llevó a los hinchas de Olimpia a apodar a su eterno rival como los 25 Pagantes. La historia de los 25 Pagantes en el partido entre Cerro Porteño y 12 de octubre en 2008 ha sido objeto de debate y algo de burla. Aunque oficialmente se registraron 25 entradas vendidas, en realidad, había una mayor cantidad de hinchas presentes en el estadio. En 1913, el Club Cerro Porteño logró un hito importante al ganar el torneo Ingreso, un campeonato de eliminación directa organizado para los clubes que buscaban ingresar a la primera división de honor de la Liga Paraguaya de Fútbol. Este triunfo le permitió al Ciclón unirse a la APF desde ese año y, además, se consagró campeón invicto en su primera participación en la primera división, solo 10 meses después de su fundación. Este logro marcó el inicio de una larga y destacada trayectoria en el fútbol paraguayo. El 27 de abril de 1978, en el partido de la Copa Libertadores entre Portuguesa FC y Cerro Porteño, el árbitro colombiano Orlando Sánchez fue secuestrado tras el encuentro en el estadio José Antonio Páez de Acarigua. Durante el partido, Portuguesa tomó la delantera con un gol de Pedro Peralta, pero Cerro Porteño empató más tarde. El partido terminó 1-1 y se vio envuelto en controversias, en parte por la anulación de un gol de Peralta en los últimos minutos que provocó una reacción airada. El incidente se volvió notorio cuando Sánchez fue secuestrado en su camino de regreso al aeropuerto. Según el relato de Manuel Magizou, uno de los secuestradores, él y sus compañeros de acción fueron motivados por la frustración con la actuación del árbitro y la percepción de corrupción. Bloquearon la carretera con neumáticos, sacaron a los árbitros del vehículo, los ataron a un árbol y los golpearon. El secuestro, que duró unas pocas horas, terminó cuando los secuestradores se comunicaron con la policía y dejaron a Sánchez atado. La situación creó un gran revuelo y mostró la pasión intensa de los aficionados por el fútbol en Sudamérica, así como los extremos a los que algunos llegarían en nombre de su club. Durante las excavaciones para la construcción de la nueva olla en 2016, los trabajadores encontraron un hallazgo inusual bajo el césped del estadio. Según el arquitecto Alfredo Angulo, encargado del proyecto, descubrieron un muro que cruzaba toda la cancha en el sector medio. Angulo comentó que el hallazgo llamó la atención de los trabajadores y especuló sobre su posible origen. Se sugirió que podría haber sido un antiguo muro de contención, y también se mencionaron teorías como la existencia de un viejo vertedero o una antigua capilla en esa área. La diferencia de altura y el tamaño del muro indicaban que la ciudad podría haber tenido una extensión diferente en el pasado. El partido entre Cerro Porteño y Guaireña en la primera fecha del torneo Clausura de 2021 se convirtió en un episodio de gran tensión. Cerro Porteño estaba perdiendo 3-0 cuando, alrededor de los 40 minutos del segundo tiempo, los hinchas en el estadio La Nueva Olla perdieron la paciencia. Un grupo de seguidores rompió un alambrado y entró al campo de juego para expresar su descontento directamente con los jugadores. La situación se tornó caótica con gritos e insultos, y algunos intentaron contener a los disturbios mientras los barras se enfrentaban a los futbolistas. Finalmente, el grupo volvió a la tribuna, pero el incidente marcó el ambiente de la jornada. El mal resultado y el descontento de la hinchada llevaron a que el técnico argentino Facundo Saba fuera cesado poco después, en un momento de gran crisis para el club. El partido entre Cerro Porteño y 2 de Mayo fue suspendido en el Defensores del Chaco por violencia extrema de los barras bravas del Ciclón. El cotejo entre azulgranas y el equipo norteño fue interrumpido a los 9 minutos del segundo tiempo por un enfrentamiento feroz entre las barras Comando y La Plaza. Luego de varios minutos de interrupción, el juego quedó finalmente suspendido por decisión de los encargados de competiciones de la APF. Justamente el director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Michel Sánchez, confirmó que el juego fue suspendido por la violencia terrible que ocurría en las gradas del sector norte. La suspensión del partido es por lo que sigue ocurriendo entre las barras de Cerro Porteño. Se esperó en todo momento y hasta los jugadores hicieron su parte, señaló Sánchez. Al no haber garantías de seguridad para proteger el espectáculo, la entidad matriz tomó una decisión drástica y habrá que ver cuándo y en qué condiciones se reanuda los más de 30 minutos de partidos que restan.
En la madrugada del 31 de octubre de 2020, se reportó un curioso incidente en el cementerio del este de Asunción, donde se encontraron rituales de pago realizados por seguidores del Día de las Brujas. El cuidador del cementerio, Rubén Figueredo, descubrió una gallina negra muerta, rodeada de hierba, velas y cruces raras. Además, había un muñeco sin cabeza que llevaba una camiseta de Cerro Porteño, lo cual fue interpretado como un acto simbólico de un pago ritual hacia el club. Esta no era la primera vez que tales rituales ocurrían en el cementerio en esa fecha. Es una tradición entre algunos grupos para hacer trabajitos en el Día de Todos los Santos. El exfutbolista argentino Jonathan Fabro fue condenado a 14 años de prisión por el hecho de abuso sexual a su ahijada. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 12 de la capital federal argentina dio su veredicto. Es muy duro para toda la familia, expresó la madre de la víctima, quien alentó a las personas a denunciar hechos similares. Fabro, que se exponía a una pena de 24 años solicitada por la querella, no estuvo presente en la lectura de la sentencia y sí algunos miembros de su entorno más cercano. El futbolista argentino nacionalizado paraguayo fue detenido hace más de un año en México y remitido a la unidad de agresores sexuales del penal de Marcos Paz. Fue encontrado culpable de 5 cargos de abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por el vínculo de su ahijada y sobrina desde que ella tenía 5 años y hasta los 11. Los enfrentamientos entre barras bravas, como los de la Barra de la Plaza y la Barra Comando en Cerro Porteño, pueden tener consecuencias devastadoras para los clubes de fútbol. La violencia resultante no solo deteriora la imagen del club, sino que también puede alejar a los aficionados que buscan un ambiente seguro para disfrutar del deporte. Además, las sanciones impuestas por las autoridades pueden incluir prohibiciones de jugar en casa, multas y suspensiones, afectando negativamente el desempeño del equipo y las finanzas del club. La inseguridad en los estadios aumenta los costos operativos debido a la necesidad de medidas de seguridad adicionales. Esto, combinado con la pérdida de aficionados que no quieren involucrarse en un ambiente peligroso, puede llevar a una disminución en la asistencia a los partidos y en las ventas de boletos y merchandising, cruciales para los ingresos del club. La violencia también puede impactar negativamente en el rendimiento del equipo, ya que los jugadores pueden verse distraídos por la situación fuera del campo. En el fondo del iceberg están todos los casos en los hinchas del club Cerro Porteño han sido heridos o han fallecido por culpa de algunos inadaptados. Si el video te gustó, dale like y suscríbete para más contenido similar.